comenzar. Bienvenidos hoy y siempre contigo. Saludamos inmediatamente a nuestros especialistas, nuestros profesionales. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros, sexólogo, quien nos acompaña todos los sábados y domingos. La doctora Jaycee Picrin, que ha recibido cualquier cantidad de Twitter. Viera usted la cantidad de piropos que le llegan, doctor. Y por supuesto, agradeciendo su calidad como profesional. Y por supuesto también nuestro querido doctor Gatica. Agustín, gracias, cardiólogo, por estar con nosotros. El tema de hoy, estamos obsesionados los chilenos con el sexo, ¿sí o no? Vamos a ver unas imágenes y luego conversamos con nuestros profesionales. Mauricio, nadie mejor que usted para comenzar esta conversación. ¿Existe tal obsesión o no es tanto? Sí, el tema de la sexualidad, el deseo exacerbado, ¿cierto? El hipererotismo en esta sociedad que es hipersexualizada, donde cada vez vemos imágenes sexuales, la pornografía. Los niños de 13 años, el 80% ya ha visto pornografía. Entonces, la educación sexual es muy importante. ¿Es diferente Chile de Cuba, por ejemplo, en este aspecto? ¿En cuál? Si somos obsesionados o no por el sexo. No, sí. El cubano sabemos que es muy cálido y que enfrenta mucho lo que es el Claro, tiene que ver con la temperatura. En Cuba, como hay tanta humedad y tanto calor, igual uno siempre anda con poca ropa, hay más contacto físico, culturalmente estamos más acostumbrados a estar pegaditos unos con otros, entonces el sexo no tiene mucho tabú, no es una cosa, no es un tema como aquí, que yo he notado que sí es mucho más... Y en el tiempo que llevas, ¿has notado que ha cambiado la gente, que está un poco más llana, como algo natural? Sí, yo creo que ya no es un problema hablar de sexo. De hecho, al principio cuando yo llegué, una pregunta típica en la consulta médica es hablar de la actividad sexual, cómo está la libido, y de repente las caras se ponían rojas, se ponían como nerviosas. Ahora no, y ahora es un poco más relajado. Igual creo que a la gente en general le cuesta, pero... Tampoco siento que haya una obsesión acá. Yo siento que tienen incluso todavía falta mucho entender de que el sexo forma parte de nuestra vida animal, como nos trató el doctor en el programa pasado. Pero tiene razón. Sí. Forma parte del día a día y del ser humano, y que teniendo en cuenta la educación que haya con la sexualidad puede ser bien usada y bien argumentada en la vida. Agustín, ¿cuándo van tus pacientes por problemas del corazón? ¿Hablan de sus problemas también con el sexo? ¿Hay alguna relación entre corazón? ¿Cómo funcionamos físicamente? Sí, hay relación bastante, y lo que nosotros, o por lo menos yo a mi parecer, es muy importante, es que, por ejemplo, lo que llamamos la deprivación afectivo-sexual, en mi opinión, es un riesgo importante, sobre todo en las mujeres, para hacer infarto. Es un tema que, como este país está lleno de tabúes religiosos, culturales, se habla poco. La gente es muy timorata a hablar de su actividad sexual o de su vida sexual. Considerando además que, como dijo la doctora, el humano es un animal tremendamente sexual. Es la especie que tiene más pasión por intercambiar genes de todas. Y nuestra sexualidad nos lleva y nos motiva básicamente todos los minutos de nuestra vida. Y hay una enfermedad que también se llama, por ejemplo, es el corazón roto, que es una enfermedad que se ve con grandes penas, de amor, por ejemplo, en ruptura, y que se llama, le pusieron nombre a los japoneses, que se llama el Takotsubo, que es una enfermedad que semeja a un infarto y en todo se le parece, pero las arterias coronarias son totalmente normales, y se ve cuando hay rompimientos de amor, cuando hay un estrés emocional importante. Así que hay una íntima relación. Y es por eso que se habla, cuando se habla del corazón, del amor, que es el órgano como que manda el sentimiento hacia otra persona, el afecto. Yo creo que tiene mucho que ver con que cuando uno está en un estado emocional, afectivo o erótico, el primer órgano que da la respuesta es el corazón, porque se acelera al tiro. Cuando uno ve a la persona amada, el corazón palpita. Entonces yo creo que de ahí viene, entre otras cosas, el hecho que al corazón se le hizo que era el asiento del amor. Perfecto. Pero no es el asiento, porque obviamente está en el cerebro, pero sí, todos los mecanismos afectivos, neuroafectivos, pueden repercutir en el corazón. Correcto. Vamos a ver la opinión de la gente en la calle, pero antes le quiero dar un buen consejo. Lo que piensan ustedes ya, de alguna manera, está claro. ¿Qué piensa la gente en la calle sobre esta obsesión sobre el sexo? Los
los hombres sí. No sé, el hombre es más carnal. No sabría si tanto por el sexo, yo creo que más el consumismo. Pero el sexo también es una parte importante del tiempo de los chilenos. Si tú puedes ver las redes sociales, la mayoría de las cosas van apuntadas para eso. Pero tanto como excepción, al menos en mi caso no. No, yo creo que no. Yo creo que no. No solo de sexo vive el hombre. Yo creo que depende de las condiciones y las circunstancias. Se podrían interesar en el sexo, pero no creo que estén obsesionados por el sexo. Está bien, pues cada uno sabe lo que hace. Y además es algo natural del ser humano, del sexo que tiene. Doctor, ¿quién lo visita más en su estudio, en su consulta? ¿Hombres o mujeres, pareja? Mira, yo veo de todo un poco, ¿ya? Porque estamos trabajando en la Universidad de Chile con terapia de pareja, sexualidad, así que veo hombres, mujeres y todo. Y en otras palabras, ¿quién tiene mayor inquietud, el hombre o la mujer? Mira, en la actualidad son las parejas que consultan. Las parejas consultan porque ya ven que el problema no es de uno, sino que es de los dos. Perfecto. Es en el encuentro de ellos que tienen problemas de sexualidad. Y ahí está este tema de las obsesiones, de la hipersexualidad, de la asimetría del deseo de uno con otro, y hay que trabajarlo. Ya. En el caso de homosexuales, ¿consultan también? Por supuesto, los homosexuales están, los pacientes con esta orientación sexual homo, ¿cierto? Consultan ahora por un poco de todo. Antes era por relaciones abiertas, qué sé yo, pero ahora con esta emergencia de los hijos en uno, entonces ya empiezan a tener los mismos problemas que las parejas hetero. De celos, de envidia, no sé qué, es lo mismo. Qué bueno, Jaycee, que las parejas se atrevan a conversar. Creo que es un buen consejo darle, ¿no? Porque de repente uno de los dos calla, o los dos, y viven una vida entera sin tener un disfrute en lo que es el sexo. Sí, de hecho, se suele verse bastante personas que tienen como apagada eso, sienten como que después del matrimonio, después de tantos años de matrimonio, sobre todo eso, ya pasó. Es decir, se culminó la etapa de la vida sexual activa y suele ser cuando se hace la pregunta de cómo está tu vida sexual, cuántas veces a la semana, cómo está el tema de lo que es la pasión, es que eso no es un tema, es que los niños, el colegio, no sé qué, ¿no? Entonces, sí hay bastante de lo que hablaban, de lo cultural, que hace que efectivamente la mujer, sobre todo, empiece a apagarse un poquito en lo que es la parte de sexualidad. Sobre todo las mujeres casadas, con muchos años de matrimonio, con muchos niños. Entonces, socialmente yo creo que hay que hacer un trabajo y educar un poco más a la ciudadanía en general, porque el sexo es parte importante de nuestra vida. Con el tiempo se dice que hay que pasar no de la cantidad de relaciones, sino que a una buena calidad en las relaciones. Perfecto. O sea, un encuentro que sea óptimo para absolutamente de acuerdo. Poco pero bueno. Poquito pero bueno, justamente es lo que hay que hacer. Como el elefante, lento pero aplastante. Lento pero seguro, sí. Eso no lo conocía. Conozco una dieta yo por ahí, pero esa elefante no la conocía. Doctor, cualquier edad es buena para el sexo, peligroso que gente adulta a lo mejor tenga sexo. La verdad que no tendría una respuesta muy clara, José Alfredo, pero yo creo que el sexo sí es forma fundamental de nuestras vidas, y mientras más se pueda mantener en el transcurso de ella, mejor para el individuo. Y los pacientes que tienen enfermedades, si tienen un buen resguardo y un buen control de la enfermedad coronaria, no solamente no deberían abstenerse, sino que mantener una actividad sexual plena y crecedora. Es realmente mucho más beneficiosa que el potencial peligro que pudiera entrañar. Sí, doctor, yendo en esa misma línea, me gustaría, que estás acá como cardiólogo experto en ecocardiograma y todo, hay muchos pacientes que me consultan que han tenido un infarto o que están con tratamiento antihipertensivo. Entonces, eso genera un cierto grado de disfunción eréctil. ¿Qué le recomendarías tú a esos pacientes? ¿Cómo los manejamos? ¿Pueden tomar o no este tipo de medicamentos? Mira, yo creo que sí, tienen que mantener toda su terapia para el manejo de la hipertensión, de la diabetes, y usar un poquitito los fármacos que pudieran tener menos efecto sobre la función eréctil. Y específicamente, por ejemplo, no hay problema
para que puedan usar medicamentos como el Viagra, el sildenafil, siempre que tengan un adecuado control con un test de esfuerzo y con una evaluación clínica, para no tener el riesgo que durante el acto sexual aumenta, porque la taquicardia y todos los mecanismos de aumento de consumo de oxígeno exponen al corazón a un riesgo un poquitito mayor. Ya, o sea que con un buen equilibrio hemodinámico, que el paciente esté bien en tratamiento adecuado, incluso los que han tenido algún infarto pequeño pueden beneficiarse de este tipo de tratamiento, o sea, pueden funcionar permanentemente. Perfecto. Pero ¿Eso? también, ¿Sí? también existen alimentos, como hablábamos la otra vez, del consumo de proteína, suplementos también, no sé si han escuchado hablar de tríbulos, cosas así que también se podrían usar sin llegar a usar medicamentos, la misma actividad física, que eso también nos va a aumentar todo lo que es los neurotransmisores de tipo excitatorio y nos va a ayudar a tener un buen sexo. Y en el caso de los más grandes, los más mayores, un previo entrenamiento, es decir, todos los días un poquito, o por lo menos 3 veces a la semana un poquito, hasta que vayan aumentando en lo que es calidad y en la cantidad también y el tiempo, porque retomando lo que es la actividad física, esta es una de las actividades físicas más completas, donde pueden ejercitar todos los músculos, los grandes músculos absolutamente. Desde el cerebro hasta el mismo músculo. Y hay un tratamiento que usamos en la actualidad, que son las ondas de choque, que permiten tratar disfunción eréctil en pacientes hipercomplejos que no pueden tomar este tipo de medicamentos. O sea, hay una serie de manejos en la actualidad que permiten dejarte operativo, funcional permanentemente. Y yo tengo pacientes de 90 años. No es electroshock, son ondas de choque que generan vasos de neoformación, ¿cierto? Que sirven también para la parte cardíaca incluso. Doctor, ¿hay más problemas en conseguir una erección, por ejemplo? ¿Hay más problemas psicológicos, viene mal de la cabeza, que estamos mal aquí, o cosas físicas, biológicas? Bueno, mira, yo te diría que lo que está en la actualidad en boga son la evaluación biopsicosocial. Uno ve los factores biológicos, psicológicos, sociales y relacionales. Y esos son los que en realidad en la actualidad uno tiene que ver de esa manera al paciente, de manera integral. Si un paciente, por ejemplo, más de 50 años, hay que descartar problemas de testosterona, etcétera. O si es joven, lo habitual es que sea psicológico, pero siempre está asociado a un componente físico. Mente y cuerpo es una unidad, ¿cierto? Como decía Foucault, dice, no es que la mente esté atrapada en el cuerpo, que la mente esté en la parte celestial y el cuerpo de las cosas reales, es al revés. Es la mente que atrapa el cuerpo. O sea, teniendo una buena mente activa, ¿cierto? Nosotros podemos vivir muchos largos años bien, en un buen estado físico, que es la mente la que controla. Ok, conversamos con un psicólogo sobre este tema, el doctor Giorgio Agostini, querido amigo, nos dice qué piensa al respecto. En verdad, ¿cierto? Sobre todo en los tiempos actuales, que ha habido, por así decirlo, un destape que partió hace muchos años atrás, desde España, Estados Unidos, y hoy día, ¿cierto? Como somos copiones y todo llega, sobre todo por internet y todo lo que significa la tecnología, hay un tremendo bombardeo sobre el área sexual, pero tenemos que diferenciarlo, sobre todo por los jóvenes que hoy día están muy metidos entre hacer el amor y hacer sexo. Hoy día estamos mucho más centrados en la genitalidad. Vale decir, jóvenes que atiendo de 14, 15 años que empiezan su experiencia, tienen experiencia muy en el plano físico, muy desapegados del compromiso, del afecto, etcétera, y por lo tanto pueden tener 1, 2, 3, 10, digamos, relaciones, y hay diferenciar entre hombres y mujeres. Porque la mujer ha tratado de alguna manera como de equiparar al hombre. Entonces algunos dicen, bueno, si el hombre puede tener tantas relaciones, ¿no es cierto?, sin ser prostituto, entre comillas, digamos así, entonces yo puedo tener tantas también sin ser considerada prostituta, ¿no es cierto?, con otras palabras que usted lo sabe muy bien, que son mucho más crudas. Entonces, desde ese sentido, los medios, la televisión, las películas, han bombardeado permanentemente de estímulo erótico, que son mucho más importantes para el varón, porque nosotros somos visuales. Entonces ustedes, obviamente las mujeres, una cosa natural en ese sentido, se visten, sobre todo ahora que viene una etapa de primavera, ¿sí?, más transparente, ¿cierto?, con menos ropa encima, pero a su vez la mujer, y bueno que entienda a los hombres en este caso, la mujer, aunque lo niegue, aunque diga que no, es más romántica. O sea, usted, hombre, tiene que hablarle, tiene que decirle cosas que te son amorosas para ella, que bonita, que romántica, que usted la han elegido, ¿cierto?, que usted le atrae, y además sin ser mentiroso, pero sí recalcando las cosas también, no solamente físicas, sino también las cosas de personalidad, características que ella tiene. Y con eso, obviamente, van a tener una mucho mejor relación y un mejor aprendizaje.
Y ahí tenemos entonces que todos ustedes que están preocupados de esto, preocúpense también de entrar un poco más en la internalidad de lo que necesita, lo que le pasa y qué es lo que le va a satisfacer en el plano erótico sexual y qué es lo que esperan realmente de cualquier relación que ustedes tengan. Me da la impresión por lo que dice Agustín, el doctor, que la diferencia de hacer el amor y tener sexo son dos cosas distintas. Por lo último que dijo, me da la impresión que para la mujer es más interesante hacer el amor. Que haya amor, que haya enamoramiento, que realmente esté no solo apasionada, sino que encantada con ese personaje, con su pareja. Puede ser, ahí bueno, yo voy a dar una opinión personal porque no es mi tema, pero yo creo que es muy variable, yo creo que no se puede generalizar y que esto de la sexualidad está desgraciadamente o afortunadamente muy dependiente de los cánones culturales históricos donde se da. Ya. Yo creo que el rol de la sexualidad femenina o masculina en pueblos indígenas, por ejemplo, que conservan un estilo de vida más natural, menos contaminado por toda esta conjetura, tiene diferencias notables con la nuestra. Y yo creo que lo más importante desde mi punto de vista es que la sexualidad es una actividad tremendamente individual y uno tiene que respetar esa individualidad en todos sus aspectos. Jaycee, ¿es verdad que es más fácil seducir a la mujer hablándole lentamente, por ejemplo, al oído? Es que mira, Pollo, después de que me dijeron indígena, yo me opongo a él. Pero en realidad Agustín tiene razón y tú también tienes razón cuando te hablan al oído, cuando te regalan una florcita, cuando te dicen qué linda estás hoy, qué bonito te queda ese vestido, ay, qué bonito el peinado. ¿Está escuchando? Todas esas cosas que me dijeron por la mañana, claro, y efectivamente uno se va al trabajo con un deseo de quedarse un ratico más en la cama, pero hay algo que tiene que ver con esto de, por ejemplo, ahora le estamos llamando obsesión a algo que está pasando y que es totalmente fisiológico. Hacer el amor efectivamente es distinto a tener sexo, pero cuando se tiene sexo con amor dura más y quema más calorías. Claro. Sí, yo quería decir que bueno, la historia ha ido cambiando, ¿cierto? La sexualidad obviamente que ya no es lo mismo que antes, somos seres sociales. Entonces, la sexualidad que uno ve ahora, por un lado se ha ido diluyendo, se ha ido borrando estas diferencias que los hombres de Marte, las mujeres de Venus, ¿cierto? Estamos cada vez más conectados los hombres con nuestra emocionalidad y las mujeres también están más empoderadas, ¿cierto? Nos amenazan a veces algunas, ¿cierto? Estamos ahí medio asustados. Y ojo, a los hombres también les gusta, también. Les gusta también, sí. También es posible, sí. Claro, les gusta que le digan, oye, qué flaquito está, claro, mira cómo está, mira cómo tiene los bíceps. Evidentemente, mira, hay estudios de neuroimagen, la neuroimagen muestra que efectivamente la mujer es más contextualizada, o sea, ella está más en el contexto, le gusta más la empatía, reconocer al otro, que le hable, ¿cierto? Y el hombre está más orientado que al placer. Eso es como genético. Hay hombres que no les gusta que la mujer tome la iniciativa, por ejemplo. Se amenazan. Pero... Se asustan, porque se siente como prohibido. Sí, el hombre, el antiguo cazador. El antiguo cazador esta vez casado con pero malo eso, no. Se asustan, por eso hay que estar ahí. No. Yo soy la más joven aquí del grupo, así que yo les puedo decir... Absolutamente. La única bella y la más joven. Yo les puedo decir que a los hombres también les gusta que la mujer tome la iniciativa, a los hombres también les gusta ser elogiados, también les gusta que le hagan un masaje rico, a los hombres también les gusta y las mujeres también les gusta ser machistas en el sentido de recibir a papi cuando llega a la casa, quitarle los zapatos, pasarle la manito por la pelada. Exacto. Todas esas cosas tiene que ser un rol fijo. ¿A quién se dirigió? No, fue una coincidencia. Porque a mí me gusta el chocolate. pero efectivamente... El rol tiene que ser flexible. Uno tiene que ser de repente dominador, dominado, fluir, ¿cierto? A veces egoísta, a veces darle al otro. Pero claro que tiene que fluir. El encuentro tiene que ser flexible. Y sobre todo va variando también por las edades, porque lo que Giorgio hablaba, claro, a los 15, 16, 18 años es otra postura también, porque también el adolescente se está probando, está partiendo. Encuentro de que no es malo esto de siempre que sea responsable, con una buena educación sexual detrás, pero ya después de los 40 años es diferente y por tanto ya participan los dos de la misma manera, porque
de la parte emocional y de la parte física. Y a los 60 años uno no puede pedirle tampoco que tenga la misma actividad que a los 18, a los 20. Pero yo te diría lo que dijo Picasso, volviendo como actor, dijo, a propósito del tema. Cuesta mucho volver a ser joven, o hacerse joven, ¿cierto? Hacerse hay que joven, generar a la juventud, ¿cierto? Todo lo que hay que trabajar. Claro, y sin perder de vista la alimentación. La alimentación es fundamental. La parte oral es importante en las relaciones humanas. Me encanta tanto esa hablar parte. como decirlo. Y comer. Doctor, ¿la adicción existirá eso? ¿Adicción al sexo? Está descrita. Michael Douglas la usó como chiva, para mí gustó un tiempo. ¿De acuerdo que... Sí. Bueno, está descrita, es un tema que probablemente lo va a manejar mucho mejor Mauricio, y que tiene que ver, pues, lo que a uno le ha tocado ver y conocer, más que nada con un problema realmente psicológico, porque el sexo está utilizado en las otras especies animales como un mecanismo de pacificación, de tranquilización de la especie. Entonces, los humanos que llegan a esos niveles probablemente es por un fenómeno angustioso, es por un fenómeno de insatisfacción profunda que puede tener que ver con su entorno social, familiar, y eso lo lleva a suplir esas carencias con una actividad sexual que obviamente es súper placentera y puede entonces compensar esa carencia afectiva. Qué bueno. Agustín, espera, disculpa que te interrumpa. No, por favor, recordé algo que mi abuelo, que en paz descanse, siempre me decía, todos los problemas se arreglan en la cama. Es decir, en los matrimonios, por supuesto. Entonces recordé mucho de eso porque efectivamente es el minuto del encuentro, el minuto de la pacificación, y de repente es bueno también retomar este consejo desde el punto de vista médico y saber de que tener un buen sexo al final del día, después de una pelea, después de un día de trabajo intenso, después de estos programas de televisión que agotan igual, eso nos va a ayudar en definitiva a despertar con una gran sonrisa, con deseos de comernos el mundo, de trabajar y de hacer todas las cosas que tenemos que hacer al día siguiente. Así que sigamos el consejo no lo di yo, lo dio el doctor Agustín, y sigamos ese consejo para pacificarnos. Está bien. Yo tengo una amiga que dice que discute o pelea con su marido y no se hablan en todo el día, pero sí en la noche tienen sexo. Pero ella sigue enojada después que terminaron. Eso fue que no estuvo bien. 15 o 20 minutos. Ya no me hablen más. Eso no, eso. Quedo contenta, feliz, pero no le hablas hasta unos cuantos días después. Vamos, chiquillos, ahora cuéntenme. Un comercial perfecto, un ratito nomás, cortito, y volvemos con ustedes. Hoy y siempre contigo. Mauricio, interesante lo que dice Jane Fonda, que en la tercera edad prácticamente se puede tener mejor sexo. Claro, Jane Fonda habla del arco, ¿cierto? El arco de la edad. Primer tercio, bien, segundo, estable, y tercero uno cae, que no es así, que en realidad en la historia de la vida es como en ascenso, como una hamaca. Eso es lo que habla, y describe que la mente, el alma o el espíritu, depende de donde uno esté hablando, va creciendo con el tiempo. Entonces eso es lo que hay que investigar, que la mente permanentemente activa te permite que tu organismo, tu cuerpo, también te acompañe. Eso es como clave. Cuando pensamos en sexo en la tercera edad, pensamos en matrimonios que llevan mucho tiempo juntos. La rutina es un problema complicado que hay que manejarlo, ¿no? Es el gran monstruo que todo lo devora. ¿Ve? Entonces, por eso lo bueno de que está pasando incluso ahora el consumo de objetos sexuales y todo, está apuntando de que las parejas están pensando en disfrutar más el momento del sexo. Hay más consumo de este tipo de juguetes, pensando en que hacer menos rutinaria las horas o el tiempo que le están dedicando al sexo. Y encuentro que eso es una apertura y una desinhibición bastante grande que hay ahora en Chile, y que hay que aprovecharla y aplaudirla, porque le hace bien a la pareja. Lo que estamos viendo, lo que yo estoy viendo mucho ahora, son estas parejas, digamos, de 60, 70, 80 años, reacondicionadas. Como dicen uno, juguete viejo con pilas nuevas. Oye, la gente tiene, qué sé yo, viudas, ¿cierto?, que se reinventan una nueva vida, toman clases de tango, encuentran pololas de 60, 70 años. Sí. Es algo que yo estoy viendo cada rato en mi consulta. Es maravilloso, yo estoy feliz, yo veo gente 80 años, pero impecable. Claro. Doctor, nos habla usted del hombre que puede recurrir. Yo te diría que el mejor sexo es ahora.
Es ahora el mejor sexo que tú tienes. No es en la juventud. No, pero según ahora, qué, ¿no? Dependiendo de la edad. La condición física, yo estoy de acuerdo con el doctor que es mejor. Hay gente que ni puede. A los 20, 30, 40. No, Pero ahí es una cosa pulsional. Es pulsional. A los 20, 30 años tenía pulsional, la cosa, relaciones sexuales, una tras otra. Lo que se llama el amor líquido, funcionar ahí, tener su sexo, pero ahora en las 40, 50, es el mejor sexo, es el sexo que uno disfruta con la pareja, el encuentro, lo pasa bien y crece personalmente. Y uno puede tener relaciones, como dice Fonda, hasta los 80, 90 años, y cada vez se va reinventando más. Cada vez con el encuentro es mejor. En lo que yo comparto contigo, es que el mejor sexo, por la experiencia que tengo, por los años que tengo, es el sexo con amor. Porque lo recuerdas siempre, te satisface plenamente. No es una cosa solamente carnal. El amor no es solo de los 65. En el cielo, en todo orden. Pero el amor no es solo a los 65 años. De hecho, cuando más uno se enamora es en esa primera etapa. No creas. Uno pasa... Sí, sí. Ya le voy a consultar cuando llegue a mi sangre. Es muy difícil, no, pero es muy... No, ya esos son otros problemas. Eso podemos discutirlo después. Pero es muy difícil. Es muy difícil... que te rompan el corazón a los 65 años, es decir... Ya está roto ya. No, exacto, ya llegó roto, exactamente. Pero donde más se enamora es en ese tema, sin duda. En la etapa de la adolescencia. Más sufre o cuando... Donde más se sufre, pero efectivamente es donde menos experiencia se tiene. Y yo creo que aquí estamos confundiendo dos cosas. Claro, a los 65 años que tiene doctor, se podría... Se puede tener un buen... Yo lo voy a defender. Viejo, se ve de esa edad, pero no. Uno es viejo cuando pierde la capacidad de amar. No, eso son... Uno ama y sufre a toda edad. Cuando tiene 5 años, cuando uno se enamora de la profesora, como cuando tiene 65 años, como se enamora de la vida. Eso en el papel está bien, en la práctica... Yo lo veo todos los días con mis pacientes. En la práctica, el mejor sexo se tiene en la juventud. No. Pero efectivamente hay un buen sexo, un sexo diferente después de la tercera edad, que es mucho más tierno, es más lento, es más suave, es con más experiencia, es más vivido, es muy bonito. No como otra dimensión. Lo que pasa es que usted ha conocido pocos chilenos. No, equivocado. Conocer más chilenos. Equivocado. Hay un equipo allá, hay un equipo acá. Nacionalizada chilena. Mayelín, tráeme el pasaporte. Yo soy chilena de pasaporte, yo estoy nacionalizada chilena. Yo tengo hijos con chilenos, yo conozco chilenos, yo me siento chilena y sé lo que estoy diciendo. Entonces, yo lo que te puedo decir es que son dos tipos de sexo. El sexo de la juventud es el mejor sexo. De hecho, muchas veces uno dice... Como me gustaría tener 30 años con esta experiencia y con esta vida que tengo. Bueno, yo fui azúcar. Fue el programa, un programa de un canal amigo, 40 y 20. ¿Se acuerdan que es 40 y 20? Sí. Entonces, ¿cuándo es el mejor sexo? ¿A los 40 o a los 20? No, a los 40 anda bien. Bueno. En realidad el mejor sexo es el que ustedes tienen ahora. Así que yo le diría que aprovechen ahora de tener una buena encuentro erótico. Ahí está la música. Si pues son todos jóvenes. Ser jóvenes, No, y lo otro también está, ¿qué pasa con las parejas? No, sería mucho. Mire, y esta pareja que tiene 70 y ella tiene 50 o ella tiene 40. Maravilloso también, porque hay una parte joven también de la relación. Y al revés, la mujer que tenga 70 y el novio 50 o 60 los maridos jóvenes, ojo, deterioran mucho a las mujeres mayores. Así que hagan bien el análisis. El hombre mayor con una mujer joven es mucho mejor porque te da mucho más confort emocional, te da mucha más tranquilidad y por tanto no se metan en el juego contrario porque eso... No me hable de confort, que me suena a colusión, por favor. Un buen beso genera endorfina, genera un encuentro y va como generando una escultura del encuentro. Así es. Y seguimos juntos. Sin duda que el tema que hemos tratado hoy amerita discusión. Ha habido discusión, ¿eh? Ha habido unos que están a favor de una cosa, otros como nosotros defendemos otra posición. ¿Cómo podríamos, digo posición en todo el buen sentido de la palabra, cómo podríamos, doctor, resumir lo que hemos conversado hoy? Dos conclusiones. Yo creo que uno es viejo cuando pierde la capacidad de amar. Yo creo que podemos amar y tener un buen sexo en todo momento y el mejor sexo que tú tienes es ahora, ¿cierto? Ahora es en el momento en que tú estás con tu historia en encuentro con un otro y tienes la posibilidad de crecer cada vez más.
Eso sería en cuanto al amor y el erotismo. En cuanto a las adicciones, sí, es un tema que está en aumento en la sociedad, porque la sociedad es una sociedad hipersexualizada, donde la gente se aproxima cada vez más a la sexualidad como una manera casi violenta, yo diría, de objetualizar, como que el otro es un objeto. Entonces, eso te genera trastornos en las personas, hay gente que sufre mucho, que genera adicciones, sufrimiento en el trabajo, y eso tiene un tratamiento. Los tratamientos actuales son con medicamentos y psicoterapia, lo que anda mejor es una asociación de ambos dos. O sea, si usted está sufriendo porque tiene una adicción a la pornografía, qué sé yo, a estos nightclub, etcétera, hay tratamiento y se puede manejar. Esa sería mi conclusión. Había un viejito que fue a ver al doctor, te fue a ver a ti y le dijo: doctor, con mi señora tenemos, viejito de 80 años, tenemos sexo oral todas las noches. ¿Pero cómo sexo oral? Explíqueme, ¿qué hacen ustedes? Bueno, nos acostamos, nos desnudamos, nos tomamos la manito, conversamos hasta que nos quedamos dormiditos. Sexo oral, pues, doctor. Por supuesto. Puede ser, ¿no? Absolutamente. Conversar. ¿Alguna conclusión, Jaycee? No, yo creo que importante sexo responsable. Comenzar joven, no espere a tener los 65 años para tener un buen sexo. Una buena educación sexual que hay que empezar a incluirla en los colegios, en la universidad. Ojalá que todo esto sea mezclado con amor, que en definitiva es lo que moviliza la primera vez y que siga así en continuidad. Y sobre todo hacerse cargo de la sexualidad de cada uno, porque tener en cuenta que una sexualidad reprimida va a provocar mucho daño social y nos va a provocar mucho daño personal. Como lo decía el doctor, mejora las endorfinas, ayuda a la liberación de adrenalina, de dopamina. Por tanto, nos va a dar un bienestar, que eso se va a traducir en un buen trabajo, buen estudio, en capacidad de poder compartir y de crecer en el día a día. Doctor. Bueno, yo suscribo plenamente lo que han dicho mis colegas, pero creo que es importante decir que la actividad sexual es probablemente una de las actividades, si no la más importante del quehacer humano, y que hay que disfrutarla, no hay que dejarse guiar por los tabúes ni por los prejuicios que desgraciadamente en nuestro país y en nuestra sociedad son tan potentes y muchas veces le amargan la vida a cientos de miles de personas. E insisto que la actividad sexual, como todas las cosas de la vida, tiene su época. Si uno se pone una mano en el corazón, es muy difícil que lo vuelva a repetir. Así que el que tiene la oportunidad, que lo disfrute.